Es la principal arma que tenemos como mexicanos para defender nuestros derechos, contraer nuestras obligaciones, como individuos y como nación. Simplemente es la norma suprema de nuestra comunidad. En esta ocasión, les hablaremos de su primer artículo, fundamental en el respeto hacia los derechos humanos, y le daremos un enfoque al ámbito cultural que puede contraer su cumplimiento y se ve fundamentado en otros artículos. Para entender el artículo primero constitucional, es necesario comprender el derecho de acceso a la cultura. México fue el primer país del mundo en enmarcar la cultura en su constitución política. Nuestro constitucionalismo se ha desarrollado bajo el amparo de la educación, llegando incluso al artículo 3 de nuestra Carta Magna, el cual establece algunas disposiciones dentro de las garantías individuales que Ignacio Burgoa define como derechos del gobernado frente al poder público. En 1978, durante el gobierno de López Portillo, se reformó la fracción octava de dicho artículo para establecer la obligación en las instituciones de educación superior de difundir la cultura. Posteriormente, el 5 de marzo de 1993, una nueva reforma a la fracción quinta del mismo artículo estableció como parte de los derechos fundamentales el estímulo y fortalecimiento de la difusión de nuestra cultura impulsados por el Estado. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con el artículo primero constitucional? Simplemente que el artículo primero establece que en nuestra nación todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidas en la Constitución y en los tratados internacionales de los que seamos parte. Siempre se deberá favorecer en todo momento a las personas conforme a la protección más amplia. Nuestras autoridades deben promover, respetar, proteger y garantizar dichos derechos, sin que estos sean motivo de algún tipo de discriminación. Este otorgamiento constitucional nos abre el camino al ámbito cultural, a su promoción, a su difusión y protección, en donde principalmente se ve reflejado en la educación y el derecho de los pueblos. Por ejemplo, con la anterior reforma mencionada, el gobierno mexicano asumió por primera vez la obligación constitucional de generar acciones en los campos de la cultura y el patrimonio en el beneficio de la sociedad. Algunos especialistas se preguntan si es legislable la cultura como un fenómeno. Sería absurdo si por ello se entendiera una pretendida legislación sobre la definición misma del concepto. Igual de absurdo resulta tratar de interpretar de forma literal el enunciado, el derecho a la cultura, sin su contexto jurídico y sin enmarcarlo dentro de los derechos sociales o derechos humanos fundamentales. El derecho a la cultura debemos entenderlo como un área del derecho social, cuyo objeto es el estudio de aquellas normas jurídicas que regulan la protección del arte, del quehacer público en materia cultural, la garantía individual para acceder a estas expresiones y manifestaciones, convertidas en libres experiencias sin mayores limitaciones que las consagradas en la Constitución y las leyes secundarias. El derecho a la cultura abarca la relación del Estado, los particulares y las organizaciones de la sociedad con el conocimiento y las experiencias artísticas. Constituye, en otras palabras, un enfoque que permite analizar el software de lo social. Para entender mejor el derecho a la cultura, nos podemos apoyar en el de la educación. Una de sus características fundamentales es su disponibilidad, esto es, que haya suficientes instituciones, así como programas de enseñanza. Por otra parte, se requiere de una adecuada accesibilidad que brinde las posibilidades de arribo a la educación sin discriminación de ningún tipo, como lo menciona el artículo primero, así como de aceptabilidad, es decir, educación eficiente, con calidad en sus contenidos. Desde luego, una que tenga la suficiente flexibilidad para adaptarse a las necesidades y prioridades de cada sociedad. Se trata de respetar, proteger y satisfacer la educación. Una de las consecuencias positivas de las reformas en materia de derechos y cultura indígena en México ha sido la educación bilingüe en los planteles educativos, tarea central en el establecimiento de condiciones que garantizan la no discriminación, la igualdad de oportunidades y el desarrollo equilibrado de las diversas lenguas, costumbres, expresiones y culturales en el país. Producto de la reforma mencionada es la asignatura de lengua y cultura indígenas para la educación secundaria, un desafío histórico que pretende articular distintos subsistemas, modalidades y niveles del sistema educativo nacional. Lo anterior, a partir de que México se reconoce como nación multicultural y plurilingüe desde 1992. En la década de los 70, la necesidad de cooperación entre las naciones y con los distintos grupos que la forman dio pie a la denominada tercera generación de derechos, en la que se encuentra el derecho a la cultura, defendido por el artículo primero constitucional, conformada por los llamados derechos de los pueblos, cuyo objetivo es promover e incentivar el progreso social para elevar el nivel de la vida de todos los pueblos. Como podemos ver, esto es sensacional. Sin embargo, hay que seguir trabajando conforme a las medidas correspondientes y necesarias para hacer respetar el artículo primero constitucional, el cual
parte de este enfoque tan amplio de cultura que hemos analizado en estos minutos. Por eso, Y mucho más. La Consti Es la neta.